comemos en forma de triglicéridos. Pero las proteínas no se almacenan. El músculo no es, la proteína del músculo no es un almacenamiento. Son la proteína estructural y funcional. Sin embargo, en el plasma tiene que haber cierta cantidad de aminoácidos constante para poder suplir las necesidades de síntesis de proteínas, nuevas proteínas. Hay un recambio continuo de proteínas. Entonces vamos a hablar del catabolismo de las proteínas y del destino que tiene el nitrógeno. Catabolismo es la destrucción de las proteínas. Ustedes saben, les he mencionado que para mantener constante algo en un estado estable, la entrada tiene que ser igual a la salida. Si hay diferencia en la entrada y respecto a la salida, pues las cosas pueden aumentar o disminuir. Los que tengan laboratorio bastante ahí también. Entonces, ¿en qué momento tenemos más nitrógeno que lo que se pierde? O sea, la entrada es mayor que la pérdida. Pues en el periodo de crecimiento necesitamos formar proteína. Bebé pequeñito, nietecita, creciendo, ya ganó varios gramos. Crece bastante en el primer año. Imagínense, el peso, 3 kilos, lleva hasta 10, 11, 12 kilos. Bastante crecimiento. También en el embarazo hay un balance positivo del nitrógeno. Balance positivo del nitrógeno quiere decir que hay menos pérdida que el ingreso. En cambio, cuando hay más pérdida que el ingreso, como sucede en el cáncer, literalmente los pacientes se van consumiendo. Cuando hay caquexia por cáncer, se destruye la masa muscular. Eso tiene un origen y también tiene manera de atenderse. También en ciertas carencias nutricionales, proteica o proteico-calórica, en estas enfermedades pues hay menos ingesta o más pérdida y eso causa un balance negativo. Cirugía también, muchas veces se pierde más proteína de la que está ingresando. Entonces, Carpio, tienen que considerar este asunto de balance positivo y balance negativo. ¿Por qué tienen cubrebocas? Bueno, las proteínas o aminoácidos que exceden a la necesidad se van a degradar porque no hay dónde almacenarlas. No es como el glucógeno, no es como los triglicéridos, que son moléculas de almacenamiento. Diariamente existe una transformación de las proteínas hasta un 1 a 2%. Eso quiere decir que no somos los mismos. Tú no eres el mismo Héctor ayer que hoy. Literalmente. Recambio continuo. Aún los tejidos que uno dice, el hueso, hay un recambio anual del hueso. Imagínense la oportunidad que tenemos cada día de ser una nueva persona. Literalmente. ¿Tejido?
Sí, bueno, lo mencioné. No, perdón. Antes dije del embarazo, sí. Los recambios pueden ser rápidos o pueden ser lentos. Tú estás hablando de un recambio más o menos rápido, ¿no? Pero así literalmente todos los días hay una transformación de las proteínas. El 75% de los aminoácidos se vuelven a reutilizar, pero el 25% pues se degrada. Y vamos a ver cuál es el destino de esos aminoácidos. ¿Qué sucede con el esqueleto de carbono? Un aminoácido. ¿Cuál es la estructura básica del aminoácido? ¿Cuál es? No, Jaime me la pidió antes de las 6 de la mañana. Traje el carro, dejé la llave ahí adentro, porque Jaime me dijo que me iban a llevar. Ahí no se pueden buscar por ahí. ¿Está ahí el carro? Sí, Jaime me dijo. Pero no sé del carro donde esté. ¿Cuál es la estructura básica del aminoácido? Carbohidratos. ¿Cuáles son los dos grupos funcionales de un aminoácido? Recuerden que tenemos un carbono que puede ser un carbono quiral en la mayoría de los aminoácidos. Y entonces el primer grupo funcional, ¿cómo se llama? Carboxilo. El segundo grupo funcional se llama grupo amino. Y entonces aquí tenemos hidrógeno y acá ¿qué tenemos? Grupo R. Ese es un aminoácido. El grupo R pues es muy variable. Puede ser algo tan sencillo como otro hidrógeno. Si R es igual a otro hidrógeno, ¿cuál aminoácido va a ser? ¿Pero cómo se llama? Glicina. Glicina. De ahí, pues todos los demás son más grandes. Así que, ¿a qué se refiere con el esqueleto de carbono? Bueno, a todo esto. Esto es el esqueleto de carbono. Y tiene su destino. No voy a hablar hoy de él. Pero lo siguiente es, ¿qué pasa con el grupo alfa-amino? Recuerden que el carbono que está aquí es el alfa. ¿Qué sucede con ese? Pues se metaboliza y se transforma en urea. Vamos a hablar de la síntesis de la urea, del ciclo de la urea. La tasa de degradación de las proteínas va a variar de tejido a tejido. Hay proteínas que se degradan muy rápido y otras que se degradan más lentamente. Ustedes saben que en la vida tenemos un nacimiento, maduración, aunque dicen que los hombres nunca maduran, nunca maduramos. 30, 40 años sigues con los jueguitos. Las mujeres sí maduran. Entonces, nacimiento de una persona, esa es la síntesis de la proteína. Plegamiento tiene que ver con la maduración, está tomando forma. Procesamiento, pues desarrollo, los caracteres sexuales. Modificación covalente, es como el matrimonio, se une a alguien covalentemente, así es el matrimonio.
Después, ¿qué sigue en la vida? Te cambias de lugar. Bueno, procesamiento también incluiríamos el estudio. Te cambias de casa, pues ya no vives en la casa de tus padres. Si te casas, ¿no? Algunos quieren seguir viviendo ahí. Activación, pues ya los hijos. Catálisis, trabajo. Y desafortunadamente, pues hay envejecimiento. El estrés oxidativo daña las proteínas, etc. Ya se está haciendo uno viejito, como el profesor de bioquímica ya, viejito. Y entonces aquí viene la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La ubiquitinación. ¿Qué es esto de ubiquitinación? Esto que dice V es agregarle a las proteínas que ya están envejecidas una pequeña proteína que se llama ubiquitina. Ubiquitina. Y esa marca te destina. Dice, esta proteína la estamos marcando, lista, vamos a detectar. Así sucede literalmente. Por eso les digo que es la marca de la bestia. Y vamos a ver ahorita cómo se destruyen esas proteínas ubiquitinadas. Ubiquitinación. ¿Qué pasa con los aminoácidos? El 75% se reutiliza para síntesis de nuevas proteínas y el otro 25% pues hablamos del ciclo del bloqueo. Fíjense, para destruir a proteínas existen otras proteínas, o sea, existen enzimas. Las proteasas, el nombre lo dice, actúan sobre proteínas. Proteasas intracelulares van reduciendo el tamaño de la proteína, cortan los enlaces peptídicos. ¿Recuerdan cómo es el enlace peptídico? ¿Entre quién y quién? Entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Enlace peptídico mediante hidrólisis es cortado y entonces quedan como residuos los aminoácidos. Enlace peptídico. También existen enzimas endopeptidasas extracelulares y las carboxipeptidasas. Voy a poner aquí un aminoácido más completo con una cadena lateral de 5 carbonos. ¿Cómo se enumeran los carbonos? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y entonces aquí le ponemos el grupo amino, perdón, el carboxilo, grupo amino, y aquí H. Y entonces aquí le voy a poner, bueno, ahorita por lo pronto, pero si inicias el corte por este lado, se llaman carboxipeptidasas. Y si el corte lo inicias por este lado de la proteína, se llaman aminopeptidasas. Depende por dónde inician. Carboxi y aminopeptidasas. ¿Cómo se llama el aminoácido que tiene un grupo amino en el carbono epsilon? El aminoácido que tiene un grupo amino, además del alfa, en el aminoácido, en el carbono epsilon. No, de hecho la histidina tiene una estructura así, ¿verdad? Aminoácido con un amino en el carbono epsilon se llama, están adivinando, es la lisina. Esta es la lisina. Ahorita la voy a volver a mencionar. La vida media
¿Qué es la vida media? ¿Cuánto vive? No. La mitad. No. La mitad de lo que vive tampoco. La vida promedio. No es el promedio de vida. No. Más alto de acción. A ver, si ustedes tienen 100 gramos de una sustancia y a las 4 horas quedan 50 gramos y a las 4 horas quedan 25 y a las 4 horas quedan 12.5, ¿cuánto es la vida media? 4 horas. ¿Cuánto es la vida media? 4 horas. La vida media es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad. La vida media de las proteínas es variable. Como dije hace un momento, las tasas de degradación varían de proteína a proteína. Hay proteínas que su vida media es larga, más de 100 horas, pero otros en minutos, como las proteínas reguladoras. Hemos hablado de muchas proteínas reguladoras, por ejemplo la fosfofructosinasa. Así que vida media cambia. ¿Cómo se degrada? Hay dos sistemas. Uno que es independiente del ATP. Aquí simplemente hay enzimas en los lisosomas que van degradando a ciertas proteínas, como las proteínas de vida media larga o las glucoproteínas o las proteínas que están en la membrana. Pero existe otro sistema que es muy interesante, que requiere ATP y ubiquitina. ¿Qué es la ubiquitina, León? Es una proteína pequeña, 76 aminoácidos. Pensé que me ibas a decir que es la marca de la bestia. Pues es la marca de la bestia. Porque si te pongo una ubiquitina, ya, es la marca de la bestia. Es el proteasoma, que es una estructura que está en el citosol, te va a destruir. El proteasoma es como una estructura de papel. Mete uno el papel y salen puros pedacitos. Ahorita se los voy a mostrar cómo es el proteasoma. Las proteínas de vida media corta, como las enzimas reguladoras, las proteínas anormales o mal plegadas. ¿Recuerdan ustedes el plegamiento de las proteínas? Díganme una enfermedad donde la proteína está mal plegada. Los priones son proteínas más mal plegadas, pero la enfermedad es la enfermedad de las vacas locas. Esa. No, una pregunta que puede responder eso. ¿La mortalidad es mayor cuando se adquiere o genético? ¿Mortalidad de qué? ¿De los priones? ¿La enfermedad es mayor o cómo se mueren más si lo traes o lo adquieres? Pues es que es adquirido. O sea, como no te entiendes si lo traes. Es que también dicen que se puede saber genéticamente. Sí, que la persona ya lo puede traer por genética. Esa parte no la sé, pero las proteínas infectantes, los priones, pues son enfermedades degenerativas, o sea, lleva tiempo. No sabría la diferencia entre un tipo de... bueno, entonces la ubiquitina se va a agregar a las proteínas envejecidas, a las proteínas dañadas, a las proteínas más mal plegadas para destruirlas. Si una proteína tiene en su extremo amino, aspartato, aspartato o arginina, es más probable que sea destruida, es más fácil por la ubiquitinación. Los aminoácidos, en cambio, metionina y serina van a proteger de la ubiquitinación.
Miren, esta es la ubiquitinación. VV es la ubiquitina. Y hay 3 pasos, no les voy a pedir que se sepan las reacciones, pero hay enzimas que participan en eso. La E1, la E2 y la E3. Esto que ven aquí al final es la lisina. La lisina tiene un grupo amino en el carbono epsilon. El grupo carboxilo de la ubiquitina, la ubiquitina es una proteína, reacciona con ese grupo amino y forma un enlace peptídico. Aquí, digamos, puedo poner el resto de la ubiquitina. Esta sería la ubiquitina. Pues aquí hay un enlace peptídico, pero que no es alfa. El enlace peptídico es con este grupo amino. Y esa es la marca de la bestia. Y le puedes agregar 1, 2, 3, 4, 5 N-ubiquitinas. Se llama poliubiquitinación. Y entonces las proteínas poliubiquitinadas, ven ustedes allá, todo lo que dice VV, esa proteína está entrando en el proteosoma. Es como si agarran el papel y dicen, a ver, este papel lo marco, lo voy a desechar, este no lo marco, lo dejo, este lo marco, y todos los papelitos que marcaste los metes a una destructora de papel y al final te salen los puros aminoácidos, así literalmente, porque en el interior de esta estructura hay sitios activos como cualquier enzima que van destruyendo a la proteína. Ese es el proteosoma. Muy bien, ahora vamos a entrar en la otra parte del tema de hoy, que es cómo se hace el intercambio de las proteínas y qué sucede con el grupo amino. Los órganos se comunican entre sí, tienen muchas maneras de comunicarse y esto es fundamental en nuestro cuerpo. Todo es comunicación en nuestro cuerpo y la comunicación es fundamental en la vida. Para que funcionen bien las cosas, desde aquí, un aula de clase, si no hay buena comunicación, pues hay problema. Esto es lo que sucede en un periodo entre una comida y otra. No estoy hablando de un ayuno prolongado, pero para que quede bien claro, ahí donde dice después de absorción, no es el periodo inmediatamente después de comer, sino es cuando ya pasaron horas de que has comido. ¿Qué hace el músculo? ¿Qué libera? Aminoácidos. 3 aminoácidos importantes que libera el músculo. ¿Cuáles son? La valina. La valina es muy valiosa, por eso se llama valina. Se obtiene energía a partir de la valina. Es un aminoácido ramificado. Va al cerebro. La glutamina, GLM, ¿a dónde va? Al intestino y riñón. Intestino Riñón. y al riñón. Noten que al intestino es para sufrir un metabolismo. Y eso confirma que lo que estamos hablando aquí no es el periodo inmediatamente después de comer, sino es horas después de comer. ¿Qué hace el intestino y el riñón con esa valina, con esa glutamina? ¿Qué le hace? La convierte en alanina. Además, el riñón hace 2 cosas más. Produce serina y excreta amoníaco. No lo excreta como tal, hay un sistema amortiguador, etc.
ion amonio. La glutamina, de hecho, tiene que ver con ese amonio. ¿A dónde más manda aminoácidos el músculo? Al hígado. ¿Cuál aminoácido principalmente? A la mina. Entonces, horas después de comer, el hígado está recibiendo aminoácidos. ¿Especialmente cuál? La alanina. ¿Y en qué las transforma el hígado? En glucosa y en urea. La urea es un producto de desecho, aunque les voy a hablar en fisiología. Siempre hago una pausa cuando digo fisiología. Les voy a hablar de la función de la urea en la concentración de la orina. O sea, aunque es producto de desecho, tiene una función importante, pero no es tóxica. En cambio, el amoníaco sí es tóxico. Grupo amino produce amoníaco, el cual en el hígado se convierte en urea. ¿Por dónde se elimina la urea? Por la orina. Se produce en el hígado y se elimina en la orina. Además, el hígado produce glucosa. Del total de aminoácidos que están presentes en las proteínas, ¿cuántos son? 20 aminoácidos. Además está la selenocisteína, ¿verdad? El aminoácido 21. ¿Cuántos de esos aminoácidos Utrera son gluconeogénicos? ¿Cuántos de esos aminoácidos son gluconeogénicos? Pues ahí está la alanina. Todos, excepto lisina y leucina. O sea, si son 20 menos 2, 18. Algunos de ellos también son heterogéneos. Así que la alanina tiene un papel fundamental. ¿Cuáles son las tres fuentes de alanina para el hígado? Farid, las tres fuentes, dímelas. Ahí las estás viendo. ¿De dónde recibe alanina el hígado? Del intestino, del músculo y de los riñones. Y los convierte entonces en urea. El exceso de nitrógeno proveniente del catabolismo de los aminoácidos se convierte en urea, el exceso. Y también la alanina es el principal aminoácido gluconeogénico. Eso lo vimos en gluconeogénesis. Principal aminoácido gluconeogénico. ¿Se acuerdan ustedes del ciclo de Cori? ¿Qué es el ciclo de Cori? ¿Está aquí el ciclo de Cori? No. Se parece al ciclo de Cori. El ciclo de Cori es: el hígado produce glucosa, la manda al músculo, el músculo lo transforma en lactato, lo regresa al hígado y lo vuelve a transformar en glucosa. Pues este es semejante. Es el ciclo de glucosa-alanina. Hígado produce glucosa, la manda al músculo, se metaboliza, se convierte en piruvato, y el piruvato se convierte en alanina, y la alanina regresa al hígado. ¿Y en qué se convierte? En glucosa. El grupo amino que traía la alanina se cataboliza en el hígado y se convierte en urea. O sea, los aminoácidos que se están produciendo en el músculo por la degradación de las proteínas llegan al hígado por esta vía, y además se aprovecha en el hígado para producir glucosa.
El exceso de nitrógeno del grupo amino se convierte en urea y puede salir. Es una manera de eliminar. Recuerden que no hay lugar donde almacenar aminoácidos y proteínas. Lo que no se utiliza se tiene que degradar y desechar. Aunque la mayor parte de los aminoácidos se reciclan, cierto porcentaje hay que eliminarlos. De paso, me regreso a esta figura. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pasan horas y el músculo empieza a liberar aminoácidos. ¿Para qué? Para mantener cierta concentración de aminoácidos en la sangre, que le sirve a otros órganos para diversas funciones, al cerebro, energía, al riñón, por ejemplo. Esto que dice NH3 tiene que ver con la regulación del estado ácido básico. Cuando hay acidosis se produce mucho esto. El riñón es un órgano regulador del estado ácido básico, muy importante. Vamos a hablar de eso en fisiología. Y también al hígado para que produzca glucosa. Mantener estable la cantidad de aminoácidos. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es esto? Las vías del piruvato. Mapa metabólico. El que me tienen que entregar o hacer delante de mí. ¿Por qué no haces el mismo ya no lo pensamos? Mejor se los hago y se los ¿Cómo? Por favor, es que... Ya me dijeron en otro grupo también. Aquí les voy a dar una pista, voy a iniciar. Esta figura la hemos visto varias veces. Yo sugiero que comiencen por aquí. Las flechas. Esta para acá, esta para ambos lados. Y estas solamente en una dirección. ¿Qué tenemos antes de piruvato? PEP. No es Pep Guardiola, sino es fosfoenol piruvato. ¿Qué cosa importante sucede aquí? La fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación oxidativa está en la cadena respiratoria. Aquí estamos hablando de la última reacción de la glicólisis. ¿Y qué se produce? ATP. ¿Cuál es la enzima que hace esto? Piruvato sinasa. No se tienen que perder con las cosas, porque cuando agregas un fosfato o cuando lo quitas, en este caso lo estás agregando al ADP. Hablamos de sinasas. La K es de sinasa. Sinasa es agregar fosfato. ¿Cómo se llama la enzima que va para acá? Lactato deshidrogenasa. ¿Y cuál es el equivalente reductor que se utiliza? Si vas de piruvato a lactato, ¿qué sucede con el NADH? Se oxida para convertirse en NAD. Esta reacción es importante porque de esa manera, al convertir el piruvato en lactato, recuperas el NAD que se utiliza en una reacción previa de la glicólisis. Para acá, ¿qué ponemos? Erubiel. Oxalacetato. Oxalacetato. ¿Cuál es la enzima que hace esto? La enzima que hace esto. PC. Piruvato carboxilasa. Entonces, ¿qué le estás agregando? CO2.
¿Y qué coenzima necesitas aquí? Estoy pensando incluso que usen 4 colores diferentes para poner algunas cosas importantes, ¿no? Biotina. Hacia acá, ¿qué tienes? Acetil-CoA. ¿Y qué sucede aquí? ¿Carboxilación o descarboxilación? Descarboxilación. ¿Y cuál es la enzima que se utiliza acá? Las enzimas vamos a ponerlas en verde. Es más, les voy a dar reglas de los colores. Pues sí, porque me están pidiendo, el otro grupo también me dijo lo mismo, que les haga yo todo el mapa para ver qué tienen que hacer. Por se los hago acá. Doctor, mi color es un No es este. No tengo colores. Aquí dice resumen del metabolismo de los No sé si es ese, pero son varias reacciones. A ver. Verde. Yo creo que está bien que se los hagan, porque lo importante es que se lo aprendan ustedes, ¿no? No importa que se lo copien, pero que lo sepan hacer. Aquí entonces era la PC, aquí es LDH. ¿Y acá cómo se llama la enzima? CPDH, complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces aquí, ¿qué le ponemos? 5 coenzimas. Fíjense, ni siquiera les estoy pidiendo el nombre, pero 5 coenzimas. ¿Y acá qué va? ¿Cuál es la diferencia en la estructura entre alanina y piruvato? Piruvato es un cetoácido y este es un aminoácido. ¿Cuál es la diferencia? El grupo amino. Alanina tiene grupo amino, piruvato no tiene grupo amino. Entonces, ¿cuál es la enzima que hace esto? ¿Cómo se llama la enzima? Bueno, vamos a ponerle un nombre genérico, transaminasa. Ahorita voy a hablar de las transaminasas o aminotransferasas. Es que aquí salen dos que parecen, Hay varias transaminasas, tienen nombres específicos. Por ahí pueden comenzar sugerencias y ir creciendo. No, tiene que caber. Si no, les doy una cartulina. Estoy pensando cómo facilitarles esto, la verdad. Tengo algunas ideas, pero no las quiero sacar todavía hasta no consultar con sus jefes y el grupo. Vamos a negociar. A ver qué tan buenos negociadores son sus jefes. Ok. Entonces, alanina es el principal órgano gluconeogénico. Se produce en el músculo por transaminación. Transaminar quiere decir intercambiar el grupo amino. Vamos a decir, vean ustedes los aquí. Ella es un cetoácido y ella es un aminoácido. Ella tiene un grupo amino. Vamos a decir que este es el grupo amino. Se lo transfiere a ella. ¿En qué se convierte ella? Aminoácido. En un aminoácido. ¿Y ella? Ácido. En un cetoácido. A ver, otra vez. Ella es un aminoácido. Aminoácido. Ella es un cetoácido. Transaminación. Yo soy la enzima. Transaminación. ¿Ahora qué es ella? Aminoácido. Ella. Así es, transaminación. Gracias. Entre alanina y piruvato hay transaminación. Solamente se mueve el grupo amino de una molécula a otra. Vamos a ver más adelante
que en este proceso hay desaminación. ¿Cuál es la diferencia entre transa y des? Pasar y crear. En la desaminación se pierde el grupo amino. A ver, otra vez. Saca la salsa. Ella es un aminoácido, ¿verdad? Sí. Si le quito el grupo amino, ya no se lo entrego a nadie, sería una desaminación. ¿Y este grupo amino en qué lo convierto? ¿En qué lo convierto? ¿El grupo amino en qué se convierte? Es lo que estamos viendo hoy. Ya suelto, no se va a ningún, se convierte en urea. Tu premio. Grupo amino se convierte en urea. Bueno, antes de eso se convierte en amoníaco, es muy tóxico y se tiene que convertir en urea. Ok. Vamos a ver qué pasa inmediatamente después de comer. Inmediatamente después de comer, vamos a comenzar con el intestino. Ahí, todo lo que comiste. Va al hígado, vena porta. Bueno, las grasas van por el sistema linfático, pero estamos hablando aquí de las proteínas. 20% de los aminoácidos de cadena lateral llegan al hígado. Y el hígado, pues los distribuye, va al músculo. En el músculo se quedan muchos aminoácidos de cadena lateral. Al mismo tiempo, el músculo está mandando alanina al hígado y glutamina al riñón y al intestino, semejante al periodo de ayuno. Entonces aquí lo importante es cómo se capturan los aminoácidos desde el intestino y llegan al músculo. Estos aminoácidos de cadena lateral, como la valina, van a ser importantes en el cerebro. Ok, biosíntesis de urea. Urea. ¿De dónde viene la urea? Del grupo amino. Y para la biosíntesis hay 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos? Enrique Páez. ¿Cuáles son los 4 pasos? Es que veo que está leyendo y dice 4, a lo mejor ya te lo sabes. ¿O qué estás leyendo? No, de verdad, te vi así que dices 4 y ya te lo sabes. ¿Cuáles son los 4 pasos? Ya no dice transaminación, desaminación y locomoción. La primera es transaminación. Primer paso es transaminación. Perdón, yo no sé por qué no da para atrás. Ahí está, transaminación. El segundo paso, desaminación. El tercero, Transporte de amoníaco. transporte de amoníaco. Y el cuarto es la formación de la urea, que es todo un ciclo de la urea. Entonces, en la transaminación, ya lo expliqué aquí con sus compañeras, un aminoácido que era Dania le transfiere a un cetoácido, en este caso el cetoglutarato, que era su compañera Domínguez, y entonces el que era aminoácido se transforma en un cetoácido y el que era cetoácido, el cetoglutarato, se transforma en otro aminoácido. En este caso ya tiene un nombre específico, se llama glutamato. ¿Qué sucede con el glutamato? Pierde el grupo amino. O sea, el glutamato es la salida, es por donde sale el grupo amino. Desaminación oxidativa. Cuando hay oxidación, ¿qué se pierde? Oxidación es la pérdida de electrones. Creo que es lo que más dicho en todas las semestres. Es que de veras, eso es muy importante. Llegas más adelante y no sabes ni qué es oxidación. Tienes que decirlo así claramente. Oxidación, pérdida de electrones. Y esos electrones de pronto sí transfieren esa energía y todo, pero andan sueltos. Estrés oxidativo.
Si no entiendes que oxidación es pérdida de electrones, ¿cómo vas a entender estrés oxidativo? Daño a todas las proteínas, etc. Entonces tenemos NH3. NH3. Este es un producto tóxico. ¿Cómo se llama? Amoníaco. Mediante una serie de reacciones, que se llama ciclo de la urea, que involucra CO2, finalmente produces urea. Ciclo de la urea. Miren, diferencia entre amoníaco y urea. ¿Qué es? Amoníaco NH3. Abner Alejandro. ¿Y proviene de cuál aminoácido? El amoníaco. De la glutamina. De la glutamina. ¿Se produce en qué órgano el amoníaco? En el hígado. Tóxico. Y para que no sea tóxico se tiene que convertir en urea. Luego entonces la urea tiene una fórmula pues diferente. Allá era una molécula simple, aquí es más compleja. Pero esta de aquí viene de la de arriba. Ya no es tóxica. Producto de desecho. Aunque en el riñón se aprovecha para concentrar la orina. Se los voy a explicar en fisiología. La urea también se produce en el hígado. Miren el esquema general del ciclo de la urea. Tenemos la formación de un compuesto que se llama citrulina. Noten dónde está el grupo amino, o el amoníaco más bien, NH3, con CO2. Allá no dice CO2. ¿Qué dice? HCO3. ¿Y por qué pongo HCO3? Carbón. ¿Recuerdan la reacción? HCO3, ¿cómo se une con los protones y qué forman? H2CO3. Aquí no tenía el 2, entonces este va para acá y es H2CO3. ¿Y cómo se descompone este? CO2 más agua. Entonces cuando dices bicarbonato, como está puesto allá, también estás diciendo CO2. Si se fijan en la figura anterior, no decía bicarbonato, ¿qué decía? Amoníaco y CO2. Y aquí dice amoníaco y bicarbonato. Bicarbonato es equivalente con CO2. Bueno, se forma citrulina, entra otro aminoácido que es el aspartato, se forma otro compuesto, finalmente arginina. Y arginina da origen a la urea. El amoníaco se transformó en urea. Y también se genera ornitina, que se vuelve a convertir en citrulina, y tenemos el famoso ciclo de la urea. Es el segundo ciclo más famoso. Ahí está la transaminación, ya se los expliqué. Las transaminasas o aminotransferasas. Transaminasas o aminotransferasas hacen estas reacciones. En este caso requieren ¿qué vitamina? Derivado de la B6, que es el fosfato de piridoxal. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí nos vemos en el laboratorio, los que no han estado, y el viernes para todos. Pues no, pero podría poner. No, esta buena sugerencia. ¿Qué fue?